Queridos hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios en este domingo 29 del tiempo ordinario nos habla de algo que, siendo tan sencillo, parece cada vez más difícil. Insistir, perseverar, no rendirse. Vamos a ver qué nos dicen los textos. La palabra de este domingo, la palabra de Dios, la liturgia de la palabra, nos pone frente a una escena que, aunque antigua, nos habla de algo muy actual: la lucha. La primera lectura, vemos al pueblo de Israel enfrentando a Amalek en una batalla. Moisés está en lo alto de un monte, levanta sus brazos en oración, y mientras sus brazos están en alto, el pueblo de Israel vence. Pero cuando se cansa y los baja, el enemigo va avanzando. Entonces, Aarón y Hur lo sostienen. Esa imagen bellísima, incluso los grandes intercesores se cansan. Los hombres de fe, aún como Moisés, necesitan apoyo. La oración no es cosa de héroes solitarios, es cosa de comunidad. Y a veces somos como Moisés y otras veces como Aarón o Hur. A veces oramos y otras veces sostenemos al que ya no puede. Pero ¿quién era Amalek? Miren, en la Biblia, Amalek es un pueblo nómada del desierto del Negev y del monte Sinaí. Eran descendientes de Esaú. ¿Recuerdan a Esaú, el hermano de Jacob? Por lo tanto, eran parientes lejanos de los israelitas, pero con el tiempo se convirtieron en enemigos acérrimos del pueblo elegido. Amalek aparece por primera vez en el Éxodo capítulo 17, y ahí lo vemos que va atacando al pueblo de Israel justo después que salieron de Egipto. Y lo hace por sorpresa, sin provocación, y ataca en la retaguardia, donde están los más débiles. Por eso, en la tradición bíblica, Amalek representa al enemigo que no da la cara, a ese que no respeta, que busca destruir cuando estamos vulnerables. En el Deuteronomio capítulo 25 se dice que Amalek atacó a los rezagados cuando estaban cansados y fatigados, sin temor de Dios. Por lo tanto, no era una guerra regular la que hacía Amalek, era un ataque cobarde, ¿verdad?, contra los más débiles. Por eso Dios ordena que Amalek sea borrado de la memoria, no por odio étnico, sino como símbolo del mal que se ensaña con los más débiles. A lo largo de la tradición judía y cristiana, Amalek pasó a simbolizar todo poder o tentación que quiere apagar o obstaculizar la fe. Puede ser el enemigo interior, como la desesperanza, la rutina, el cansancio, o bien el enemigo exterior, la injusticia, el mal que oprime en el mundo, sobre todo a los inocentes. Por eso muchos padres de la iglesia interpretan esta batalla como una lucha espiritual, donde orar es pelear y levantar las manos es confiar en Dios. Y si lo pensamos bien, mis hermanos, todos entonces tenemos nuestro Amalek. Hoy Amalek puede ser muchas cosas. Puede ser nuestra propia tibieza y mediocridad, la pereza espiritual, el egoísmo que nos encierra. Puede ser el mismo maligno que nos dice que no vale la pena insistir. ¿Para qué orar? Que de todas maneras estamos condenados, que Dios no nos ama, que no podemos salir de nuestros vicios y de nuestros pecados. Ese puede ser Amalek. Puede ser la cultura consumista del mundo de hoy, que de pronto en este consumismo nosotros estamos acostumbrados a tener las cosas al alcance de la mano, a tener las cosas de manera inmediata, y entonces no nos hace ser pacientes delante de Dios. Amalek pueden ser también los valores antievangélicos que nos rodean, como por ejemplo el individualismo, la indiferencia, la superficialidad, valores de pronto que se oponen
al reino de Dios, a que se establezca el reino de Dios y su justicia en medio de nosotros. Puede ser de pronto también Amalek, la carne de la que habla el apóstol San Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Ahí San Pablo habla del fruto de la carne, ¿verdad? Y es esa parte de pronto de nosotros, esa parte carnal de nosotros, que se resiste a la gracia de Cristo, que se resiste a la conversión, que se resiste al cambio de vida. Y así como en el texto que leímos, que estamos leyendo en este domingo, si bajamos los brazos, Amalek avanza. Si dejamos de orar, si nos desconectamos de Dios, si nos rendimos, el enemigo entonces gana terreno. Por eso necesitamos levantar los brazos, mis hermanos. Y cuando no podamos, cuando nos sentamos cansados, pues hagámoslo en comunidad para que otros oren por nosotros y con nosotros. Oren como Aarón y Hur, que le ayudaban a Moisés en su oración. ¿Por qué? Porque la lucha espiritual, mis hermanos, no se gana solo con fuerza, sino con perseverancia, con oración y oración comunitaria. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo proclama y nos dice lo siguiente: la palabra, proclama la palabra, le dice Pablo a Timoteo, proclama la palabra siempre, a tiempo y a destiempo. Es decir, no estés esperando el momento perfecto. No estés esperando a un acontecimiento, un evento importante para comenzar a predicar. No, hazlo ya. No esperes que todos los problemas se resuelvan para comenzar entonces a alabar, dar gracias a Dios. Porque la fe se anuncia en medio de la confusión, en medio del dolor, en medio de la duda. Porque es ahí donde más se necesita. El Evangelio ahora nos regala una parábola que Jesús introduce con una frase directa. Dice, les dijo una parábola sobre la necesidad de orar siempre sin desfallecer. Así inicia el Evangelio. Y la protagonista es una viuda. Una viuda que en tiempos de Jesús no tenía derechos, ni respaldo, ni voz. Y eran víctimas de mucha injusticia, las viudas. Pero esta viuda no se resigna. Va una y otra vez ante un juez que de hecho dice ahí que es un juez que ni teme a Dios ni le importa a la gente. Imagínense qué terrible un juez así, que no le importa a la gente y tampoco tiene temor de Dios. O sea, es un juez que no le rinde cuentas de su vida a nadie. Y es juez. Qué tremendo caer en las manos de un juez así, ¿verdad? De juez no tiene nada. Que el juez lo que se le pide es que sea precisamente imparcial, pero que sea justo, ¿verdad? Al final, este juez, ¿qué ocurre? Termina cediendo, termina concediendo lo que la viuda le pide, pero no por compasión, sino por cansancio. Y dice, por su molesta insistencia. ¿La molesta insistencia de quién? Y aquí aparece entonces ese otro término griego muy interesante, muy bonito, porque dice el texto griego, dice el texto del Evangelio. El juez dice, ¿verdad? Le voy a hacer lo que la viuda me está pidiendo. No sea que esta viuda, no sea que esta mujer, no sea que esta viuda me hipopiazze. Hipopiazze, ¿qué sería? Literalmente significa me golpeé debajo del ojo. En otras palabras, es un término como de boxeo, ¿ves? Hipopiazze es como si dijera, mejor voy a hacer lo que ella me dice, no vaya a ser que me deje un ojo morado, no vaya a ser que me golpee, ¿verdad? De tanto que insiste, esta insistencia es una mujer combativa, una mujer que está peleando. ¿Se dan cuenta de eso, muchachos? La insistencia de la viuda no es que sea molesta, es poderosa. Es como les decía hace un momento, una actitud combativa. Y eso transforma incluso al juez más indiferente.
Jesús no está diciendo que Dios necesita que lo molestemos a Él para que Él actúe. No, no es eso. Porque Él es bueno, Él es justo. Lo que Él está mostrando es que un juez injusto cede ante la perseverancia, la insistencia de esta mujer. Entonces, cuanto más nuestro Padre Celestial, que es un juez también, pero que es un juez justo y bueno, escuchará a quienes claman a Él día y noche. Pues bien, mis hermanos, como decíamos hace un momento, en tiempos donde todo está al alcance de la mano, comida rápida, respuestas instantáneas, compras con un clic, hemos perdido de pronto el gusto por lo que toma tiempo, por lo que exige espera, por lo que no se consigue en automático. Y eso, sin darnos cuenta, de pronto lo podemos trasladar también a nuestra relación con Dios. Y queremos que Dios responda como lo hace el buscador de internet, Google, YouTube, Grok, ¿verdad? Que responda rápido, claro y a nuestra medida. Pero Dios no es un algoritmo, es Padre. Y los padres no siempre responden como un hijo quiere, sino como uno necesita. Y aquí viene el gran desafío entonces. ¿Sabemos nosotros insistir o nos rendimos rápido cuando no obtenemos lo que queremos? ¿Nos parece humillante tener que pedir más de una vez? ¿Nos da vergüenza repetir lo mismo en la oración? Por eso, justo al final del Evangelio, ¿verdad? Jesús lanza una pregunta que nos deja en silencio. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? No da respuesta, no explica tampoco, solo pregunta. Y esa pregunta nos confronta. ¿Habrá fe que resista el desgaste del tiempo, la indiferencia del mundo, la tentación de lo fácil? ¿Encontrará el Señor esa fe que no se rinde cuando Dios parece callar? Esa fe que no se confunda con una simple religiosidad superficial. En una sociedad, muchachos, que nos acostumbra a lo inmediato, a lo cómodo, a lo descartable, la fe corre el riesgo de volverse frágil. Si algo no funciona rápido, lo dejamos. Si no vemos resultados, nos frustramos. Si Dios no responde como queremos, dudamos. Y no es que Dios sea lento, sino que nosotros necesitamos aprender a desear de verdad, a pedir con el corazón, a no confundir a Dios con un DoorDash, con un proveedor de servicio. Pero Jesús no busca una fe perfecta, busca una fe perseverante, una fe que insiste, una fe que espera, una fe que no se rinde. Hoy más que nunca, mis hermanos y hermanas, necesitamos entonces comunidades parroquiales que oren sin desfallecer, que no se dejen vencer por la rutina, por la indiferencia, por el cansancio espiritual. La oración no cambia mágicamente las circunstancias, pero nos cambia a nosotros. Así que esta semana les propongo a todos ustedes algo simple, pero muy profundo. Ora. Ora aunque no sientas nada. Ora aunque no veas resultados. Ora como la viuda. Ora como Moisés. Ora como quien sabe que Dios escucha, aunque no responda como tú estás esperando. Porque orar siempre sin desfallecer es el acto más profundo de esperanza. Es decirle al mundo, Dios no ha abandonado la historia. Dios escucha, Dios actúa. Y de nuestra parte, no nos rindamos. Amén y feliz domingo. Que Dios me los bendiga.